Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo martes, nuevo resumen semanal número 294. 294 semanitas ya con todos nosotros y todo hay que decir, acabo de terminar los cambios de agua, ¿vale? Acabo de terminar los cambios de agua que realizo de forma semanal, ese me lo he dejado otra vez a medias, pero bueno, no pasa nada porque ese está listo para sentencia porque tengo otros planes para él muy pronto. Pero bueno, ahora os comentaré un poquito más de cerca. Semana de cositas que os adentro ya en esta pequeña introducción. Nos han llegado ya los primeros productos de AliExpress, entre ellos unos cuantos caballitos que yo tenía, caballitos ganadores, como digo yo, que yo tenía mucha fe y esperanza puestas en ellos y que este viernes vais a poder ver esa review y os diré qué me parece y qué no me parece y si merece la pena gastarse el dinero en algo chino como eso o si directamente mejor irse a las marcas como muchas veces es recomendable. Más cositas que han pasado durante esta semana. No me ha dado tiempo a seguir con el tema de este proyecto, ya os estuve contando la semana pasada, no se ve nada, ¿verdad? Vale, con este acuario ya os estuve contando la semana pasada lo que íbamos a hacer, lo que no íbamos a hacer, pero insisto, no me ha dado tiempo a hacer absolutamente nada, sigue exactamente igual. Así que no muchos más cambios. He estado, sí que es verdad que debatiendo cositas de la trasera, pero bueno, de si ponerle un vinilo translúcido, dejar el negro. Yo creo que finalmente le vamos a dejar el negro y vamos a hacer un low cost de manual. O sea, vamos a utilizar todo de casa. Estáis viendo ya el reflejo de esa rota la jarra. Ahora iremos para allá. Venga, comenzamos. Bueno, este acuarete por aquí, que ya veríamos aquí a la hembrita. Mirad, esta hembra que la semana pasada no salía, esta hembrita de Ramiresi, ya sabéis, de aquel rescate de peces que hicimos, evoluciona favorablemente. La verdad es que no parece a simple vista que vengan con ningún tipo de bacteria, parásito o algo raro. Comen como limas. Esta ya, sobre todo ahora se está soltando más. Lleva 4 días aproximadamente que sale a comer con una forma bastante insistente. Así que buenas noticias por parte de este pececillo. Me encantan los ramis, ya sabéis que es uno de mis peces favoritos, siempre lo he dicho y siempre lo diré, pese a lo dedicados que son, y por eso muchas veces me tiran para atrás, pero es, insisto, uno de mis peces favoritos. Veremos si conseguimos la cría en cautividad, antes o después yo creo que sí. Mirad, acabo de ver el ataque en directo de ese macho Agassiz, que es, mirad cómo va, es yo creo que bastante más grande que la hembra y mirad. Bueno, bastante. A ver, corpulenta la hembra es una de las hembras de Ramiresi más grandes que he visto en mi vida. Pero como veis, esto es algo natural, ¿vale? Los cíclidos enanos lo hemos introducido después que esta parejita ya lleva muchísimo tiempo asentados en este acuario y es normal que se produzcan estas persecuciones. No obstante, ya sabéis que tenemos un acuario destinado a estos bichejos, a estos Agassiz Orange. Y en cuanto lo tengamos listo, pues lo sacaremos allí. Aquí dejaremos, obviamente, esa hembrita de Ramiresi a sus anchas y sin que nadie le moleste. No sé por dónde estará la hembra. Quizás el macho la está persiguiendo mucho porque la hembra tiene una apuesta. ¡Ah! No lo sabemos. Como hay tantas plantas, no se aprecia nada. Por lo demás, esta es la última semana que vais a ver el Pogostemon erectus así. ¿Por qué? Porque lo tengo que podar ya. Y la rotala, pues exactamente igual. Ya ha llegado a niveles ya de superficie. Y la verdad es que desde que quitamos la pinatifida se está notando muchísimo la evolución. En cuanto al Montecarlo que enraizamos en troncos, pues aquí va, poco a poco, oye, van tapando las bridas poquito a poquito y se van formando estas barbas. Este lo estoy intentando echar para arriba para que me tapice un poco más el tronco y bueno, poco a poco va evolucionando positivamente. Iremos viendo, insisto, aún está algo un poco turbia por el cambio de agua, pero ni tan mal. Así que nada, buen proyecto, sin duda alguna. Estable y muy contento. Te voy a poder dar ya el Physidens. Seguimos. El holandés, madre mía, qué feo se ve después de los mantenimientos. Ay, a ver si me llegan ya las ventosas, que también pedí en AliExpress, porque esto de las ventosas, te compras un Twinstar, ¿vale? Este es un Twinstar, el difusor. 20 pavos de difusor, pequeñito, vale, lo pago. Y la ventosa en 4 meses a la mierda. En fin, esta hembrita de Rami, ¿cómo va? Pues mirar, la verdad es que ya va cogiendo ahí coloración a tope. Los ojos, que los teníamos así un poquito saltones, ya parece que los va recuperando un poquito, ¿no? O sea, tengo ciertas esperanzas con que se recupere al final el bichejo. Así que vamos a ver si la sacamos para adelante y no se muere. Está muy activa, come súper bien, come genial
Y por lo demás el acuario, pues feísimo. ¿Por qué está feísimo? Porque le hemos metido una poda a todas las rotas las traseras, que se ha quedado esto pelado, mondo y lirondo. Pero bueno, ya sabéis que en un acuario, pues hay que hacer todo esto. Cuando crecen tantísimo las plantas, hay que hacer podas, hay que hacer replantaciones, hay que hacer pues mantenimientos semanales, que no todos son las fotos bonitas de Instagram, insisto, la vida no es Instagram, la vida es realidad, y esta es la realidad de los acuarios. El día que le toca poda, madre mía, qué cosa más fea, te dan ganas de tirar el acuario por la ventana. Pero esto en cuestión de unos días vuelven a brotar otra vez, y sobre todo si el acuario está sano y está equilibrado, brotan con mucha más alegría. Y nada, problemas de este acuario, que no todo es bonito en esta vida. Tenemos, si nos acercamos, yo lo cuento todo, no me preocupa, tenemos un poquito de alga filamentosa que está saliendo, desequilibrios hay entre nitratos y fosfatos, que estamos corrigiendo aditando ahora un poquito de fosfato a ese abono de trópica, que se me empieza a quedar corto en determinados aspectos. Pero bueno, estamos tomándole el punto, estamos tomándole ahí las medidas, y cuando tengamos la cantidad justa y exacta de proporciones de nutrientes, pues las iremos diciendo. Yo sigo haciendo aquí experimentos en este holandés de la Rami errante. Aquí vamos a ver si la rescatamos, si la salvamos y si va para adelante este bichejo, que yo creo que sí. A ver si la ponemos aquí con un poquito más de luz y vemos los colores, que está preciosa este bichejo. Ahora está un poco oscura por ese cambio de agua, he estado metiendo la mano, podando y demás, y está un poco estresada, pero por lo demás muy bien, muy contento. Bueno, y aquí tras mis pies tengo el aguas blancas. Ya no es aguas negras, chicos. No, porque acabo de hacer un gran cambio de agua en este acuariete y mirar cómo se ha quedado. Se ha quedado esto un poquito clarito, ¿no? Se ha quedado esto un poco raro. Voy a apartar un poquito la pantalla para que no nos haga tanto reflejo y mirar. Mirar este aguas blancas, está increíble, ¿eh? Este acuario, además, es que leches, es que esta va a ser la miniatura. Está increíble con aguas negras, está increíble con aguas sin tanto tanino, está increíble, lo mires como lo mires. Y volvemos a lo de siempre, rotalas sin CO2, pues ahí las tenéis. Al final es matarlas de nutrientes prácticamente para que tomen este color. Cuando digo matarlas de nutrientes es abonar muy poquito el acuario, y al final pues en la arena pues van tirando bien. Le toca ya poda, ¿vale? Le vamos a meter poda para que sigan ramificando y para que sigamos teniendo macizos pues densos, a tope. Ahora se ve así menos macizo porque le he metido la luz por la parte trasera. Pero si movemos la luz un poquito, como veis, el macizo de repente se vuelve mucho más macizo. No se ven las mentiras. Pero si le ponemos la luz trasera, se ven. Pero si le ponemos luz delantera, no se ven. Pero trasera se ven. ¿Veis la diferencia entre un macizo y un no macizo? Es la iluminación, chicos, si es que todo tiene trampa en esta vida. Por lo demás, los peces, ¿cómo están? Pues genial y maravillosamente bien. Si puedo, para el día 9 de diciembre voy a estar por peces en Alcorcón, llevándome unos cuantos de estos bichejos que no vamos a ver ahora porque esto no quiere enfocar. Pero bueno, que estaremos por Alcorcón llevándonos unos cuantos bichos de estos que son un pasote. Vamos a ver si nos podemos acercar. A ver. Hola, señor pez, quiero verte. Nada, imposible. Ahí los tenemos a los Tiger, que son un pasote de peces, y como necesitamos más y tenemos que empezar ya con la selección y tal, como ahora ya viene mucho frío, no me gusta el tema de los envíos de los peces, entonces prefiero ir yo allí en persona y seleccionarlos. Pero la verdad es que está increíble. Y bueno, ya no os quiero marear mucho más. Por lo demás, en este acuario, la pinatifida, que ya veis cómo semana tras semana va saliendo al emergido. Vamos a ver qué tal evoluciona en este emergido y vamos a ver si va bien o no va bien. Madre mía, qué espectáculo de acuario, lo estoy disfrutando como un niño pequeño, ¿eh? La urna, por si me preguntáis, es una urna de la marca ICA, de los modelos estos de Aquascape que han hecho. Bueno, yo la compré por Amazon, aproximadamente me costó unos 50 euritos, y la verdad es que muy bien, modelo 38, ICA Aquascape 38, algo así se llama la urna. Los acabados no son los perfectos, pero si es que al final lo que luce un acuario no es la silicona de los laterales, es en sí lo que tiene dentro del acuario. Yo es lo que pienso. Si lo fuese a presentar a concurso, pues si es que da igual, lo presentas a concurso, le haces así una buena foto desde delante y te digo una cosa, no son cristales ópticos, pero si le metes luego Photoshop y demás, como hacen todos en los concursos, muy digno, la verdad. Venga, seguimos. Mirar a quién tenemos hoy aquí, Trufote. ¿Qué estás haciendo, Trufa? ¿Qué estás haciendo? Acaba de llegar de correr por el parque con los otros bichejos
Y mirar, ya le están saliendo los dientes nuevos. Así que nada, muy emocionados con esto de que le estén saliendo ya los dientes y se esté empezando a comer todo. Sí que es verdad que me dijisteis que esta piedra ya va sobrando, efectivamente. Ya le están saliendo los dientes, así que esta piedra que le encantaba morder, se la tengo que quitar para que no la muerda, lógicamente. Morderá las paredes, las columnas y todo, pero bueno, por lo menos esta piedra no. A ver, le tenemos puesto diferentes texturas, que si este tronco, que si cartones y cosas que le soltamos, palos, cuerditas, los huesos estos del asta de ciervo, ya la empieza a morder. Yo no creía que esto no se iba a comer. Y diferentes cositas. Pero bueno, como esto es un canal de peces, no os aburriré. Aquí la tengo con una sábana que se tapa y se queda más a gusto aquí el bicho. ¿Cuánto pesa ya? 11 kilejos. La verdad es que nos vino con un poco de retraso de crecimiento y ya va cogiendo peso y poco a poco pues se va desarrollando bien. 11 kilejos de bicho. ¡Chocatrufa! Este invierno tenemos que empezar la campaña de trufa ya, ¿eh? Que empieza en diciembre la recolecta de trufas. Y tú tienes que entrenar ya. Venga, vamos a ver el gambariete. Venga, ahora os muestro lo que nos ha llegado. Por un lado, las tijeritas de pinza. Tienen un pintón del copón. No las he probado todavía, ¿vale? Lo vamos a ver en directo del viernes, a ver cómo cortan y a ver cómo se comportan. Yo simplemente, mirad este sonido. Tacto muy suave y mirar. La diferencia de unas tijeras de pinza, de estas como estas, o unas tijeras de toda la vida. Mirad la velocidad que le podemos dar, ¿vale? De apertura. Imaginaros, pues, poder un acuario así. Vas a ganar en tiempo y en comodidad. La verdad es que, de momento, sin probarlas, un 10. Ya veremos cuando las probemos y tal. Nos ha llegado también el rascador de algas y nos ha llegado el mini calentador. Pero todo esto lo vais a ver el viernes. Y si no lo veis el viernes, no sé qué estáis haciendo en este canal, chicos. Y por lo demás, el acuario, pues mirad cómo luce. Madre mía, las rotalas, qué color tienen. Son como Sevilla. Sevilla tiene un color especial. Y las rotalas también. Que rojo. Que rojo más intenso. Les acabo de hacer cambio de agua. He estado probando el scrapper por las roquitas y tal. Pero una breve muestra. Y la verdad es que muy contento como luce este acuario. Estamos ya, parece que solventando el problema de las alguitas que teníamos aquí hasta de ciervo. ¿Cómo lo he hecho? Simplemente equilibrando el magnesio con el calcio a través de cambios de agua, metiendo literalmente agua de grifo. Y también las rotalas parece que lo han notado. Parece que la falta de calcio en este acuario, que es básicamente lo que me pasaba metiendo solo agua de ósmosis y sales para caridinas, que son estas de aquí, parece que esa falta de calcio, porque esto solo lleva magnesio. Entonces ese desequilibrio, esa falta de calcio, nutriente también fundamental para plantas y demás pues, lo están notando las plantas. Ha sido una semana y ya parece que hay atisbos de que la cosa vaya mejor. Vamos a ver la siguiente semana cómo va. Por fin he limpiado, por cierto, el difusor, que mirad, lo he utilizado con agua oxigenada y se quedan las alguitas blancas. Las dejo, me gusta dejarlas, le pueden enjuagarlas muy bien con agua, porque luego a las gambas les encanta comer. Así que ahí lo tienen. Vamos a ver cómo va evolucionando. Esto es constante evolución. Es una lástima porque dentro de una semana ya tendré que podar las rotalas y volveremos a tener rotalas verdes y ya está. Pero bueno, ni tan mal. Me gusta cómo va y que siga así. Vamos al del salón. Aquí tenemos a Coco y los golfis detrás. Espera, Coco, espera. Y lo saco para que precisamente no empiece a cotorrear justo al lado del móvil. Bueno, el tema, tenemos aquí a los golfis, que estoy probando ahora esta comidita de Dayana, Insect Food, para peces precisamente de agua fría. Tenemos aquí a este boina roja en la foto y la estoy probando. Pues me venía genial, la verdad, probarla, ya que la tenía, no la había podido probar todavía en peces de agua fría. Y la verdad es que parece encantarles. Yo le tiro así un poquito. Estos peces son súper glotones. Tampoco me gusta mucho alimentarlos en invierno con mucha comida, porque si no, no es cuestión, ¿vale? Son peces que tienen el crecimiento pues un poquito más aletargado, sobre todo en los meses de invierno, y no me gusta empancinarlos. Entonces, bueno, les echo ahí un poquito y los peces pues van buscándolo, como veis, pero a tope. Mirad cómo se ponen. Ahí los veis, comer a ese ojos saltones, a ese telescopio. No me gusta, ¿vale? No me gustan estas modificaciones, estas variantes genéticas, pero insisto, me encantan todos los peces y los cuidamos como si fuesen
los reyes de la casa. Y dicho esto, vamos al DSM y finiquitamos esto, prácticamente ya. Mirad, aquí tenemos el DSM y ya tenemos ciertos problemas, mirad. Me he estado un poco perezoso, tengo aquí acumulación de 3 dedos de agua. Y mirad la cantidad de alga diatomea que está saliendo. ¡Madre mía, qué miedo cuando diga de llenar este acuario! Pero bueno, cuando lo llene, pues será problema del Paco del futuro. De momento, ¿cómo avanza? Pues lentamente, muy lentamente, pero va avanzando. Mirad, vamos a asomarnos un poquito. Ya sabéis que me gusta asomarme todas las semanas para que lo veáis. Y mirad. Metemos zoom y ahí vas viendo, ¿veis? Esas ramificaciones son totalmente de crecimiento. Parece buena señal eso, ¿eh? No obstante, el crecimiento no es tan bestia como si el acuario estuviese lleno desde el primer día. Sí que es verdad que nos va a ayudar a sentar todo el tema de sustrato, tenerlo así en DSM, pero este DSM hubiese sido mucho más exitoso si lo hubiese hecho, insisto, si lo hubiese hecho en mayo con una temperatura pues mucho mejor. Pero bueno, oye, teniendo la temperatura fresquita, se ven cómo van saliendo nuevos brotes, así que contento. Esto es para gente con mucha paciencia, chicos. Lo del DSM creo que no va para mí. Pero bueno, que lo tengo que probar todo y aquí lo estáis viendo semana tras semana. Creo que es ya la tercera semana de DSM y bueno, ahí evoluciona tranquilamente. Voy a ver si le saco ahora todo el agua, ¿vale? No me lo puedo dejar más. Y le limpiaré un poco las algas, claro, ya me toca limpiar algas en un DSM. Estas cosas solo le pasan a acuarios 4K. Pero bueno, deseando ya, de verdad, de ver esto a tope de plantas hasta arriba y que sea lo que Dios quiera. Madre mía, ya queda poco, chicos. Le voy a dar 3 semanas como muchísimo más. O sea, más de 6 semanas no lo voy a tener en DSM. 5 sería la clave. Pero bueno, eso lo veremos en un futuro episodio. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.